paz que hay en tu vida, un motivo y mil motivos para celebrar. Es el momento de estar unidos para aprender en nuestro andar. En tu podcast encontrarás para tu día felicidad, salud, fe y pasión. Con Mónica Navarro. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Salud, Fe y Pasión. Es un honor para mí tener el día de hoy en este episodio que les va a encantar y va a estar con una información muy valiosa para muchísima gente que espero que tomen acción y de todas las enfermedades que tienen, quizás esta es la solución, escuchando a la doctora Noelia Otero. Ella es una pediatra, es una persona muy sabia, es una persona muy creyente, pero principalmente los últimos años, después de sufrir un envenenamiento, se dedicó, ¿verdad?, a asistir a muchísimas personas y a los niños de diferentes enfermedades. Conociéndola desde hace mucho tiempo, creo que el día de hoy nos va a dar mucha información sobre su experiencia vivida y cómo ella salió adelante de algo que la estaba prácticamente matando. Gracias por estar aquí, Noelia. Platícanos un poquito de tu vida. Sabemos que eres puertorriqueña, pero y felizmente casada con un hombre también muy sabio, un cardiólogo de gran experiencia, cirujano torácico, y el doctor Otero, lo saludamos desde aquí. Platícanos tu experiencia y quién eres para que la gente sepa. Bueno, pues primero que nada soy puertorriqueña, como dijiste, estudié en medicina en la Universidad de Puerto Rico y después estudié mi residencia en pediatría en el Hospital William Beaumont Army Medical Center porque también fui militar por 7 años. Entonces, en realidad, pues ese es mi background de medicina. Practiqué pediatría por varios años con el ejército y después en práctica privada. Pero desde 1982 mi salud empezó a tener problemas. ¿Qué sucedió? Pues en realidad al principio yo no me di cuenta. Yo lo que vi que cada vez me pasaba algo más. Y fue en el 2001 que vine a darme cuenta que todo empezó en el 1982. Pero yo empecé a tener problemas como asma, dificultad respirar, y era peor durante el invierno. No entendía por qué siempre era durante el invierno. Y me hicieron pruebas de todas clases, decían, bueno, a lo mejor tiene asma inducida por ejercicio, un montón de cosas me decían, pero nada en realidad me decían, esto es lo que tienes. Así seguí hasta que yo diría que, bueno, en el 1988 tuve una cirugía que se complicó y me di cuenta que cada vez que me hacían algún tipo de procedimiento, yo tenía más complicaciones que el resto de la gente común, ¿verdad? Y yo decía, pero si yo soy una persona relativamente saludable. Y en el 1991 fue cuando ya ahí todo se empezó a ponerse peor, ¿verdad? Y entonces acababa hospitalizada. ¿Qué Siempre. síntomas tenías, Ok, además bueno, del asma? lo que pasaba conmigo era que, por ejemplo, yo no podía salir durante el invierno, yo no podía entrar a lugares donde hubieran muchos olores o perfumes. Y entonces cada vez que, si por ejemplo, iba al supermercado, yo tenía una ventana de 20 minutos nada más, porque después de esos 20 minutos empezaba a tener problemas respirando y necesitaba darme un nebulizador. Y empecé a tener problemas como que me daban muchas infecciones. Si yo veía un niño con dolor de garganta, a mí me daba pulmonía. O sea, mi sistema inmune empezó a declinar. Y no entendía, yo decía, pero ¿por qué? Que si yo no he hecho nada, he hecho todo lo que se supone que siempre haga, ¿verdad? Como mis, eh,
como estaba en el ejército, tenía que ponerme las vacunas y que le ponen a todos nosotros en el ejército. Y yo me chequeaba siempre mis dientes, ¿sabes? Me hacía todos mis exámenes. Soy muy pendiente a mantener la salud. Para mí prevención era lo más importante. Y entonces seguía y lo otro que me daban unas fiebres. Yo no podía viajar en un avión. Fui a un centro de especialistas en Denver y allí me hicieron unos estudios y yo les dije que yo notaba, porque yo en esa época vivía en Denver, Colorado, dije, yo notaba que cuando en la ciudad había alta contaminación, yo me ponía peor. Ujú. Entonces decían, pues no, vamos a ver, digo, ¿por qué no salgo al estacionamiento? Me ponen un oxímetro y vemos si esto de verdad pasa. Pues estoy segura que la gente ahora está más familiarizado con los oxímetros, que te lo ponen en el dedo para medir tu oxígeno. Y yo les dije, si esto está afectándome, debe salir en el oxímetro. Pues salgo con el oxímetro, baja de 99 a 87 y me dicen, debe ser que la máquina está dañada. No me creyeron, porque ellos decían en aquella época, y esto fue en 1991, que la contaminación no afectaba al asma. Ya sabemos que eso no es cierto, pero en aquella época no lo sabían. Pues como siempre, pues el paciente está Mal. está mal. No importó que fuera médico, ¿ok? Así que no se sientan mal si ustedes se lo dicen también. Y yo dije, bueno, pues sí, les dije a ellos, miren, si yo encuentro qué es lo que tengo, les aseguro que les voy a dejar saber, pero esto no está en mi cabeza. Entonces, en eso nos trasladaron a otro estado, porque mi esposo, como era militar también, pues teníamos que estar trasladados. En ese momento estábamos en Georgia y allí sí un médico me escuchó. Y él me quiso hacer una broncoscopía para ver qué pasaba con mis pulmones. Ahí encontraron que fui diagnosticada con bronquiectasis. Y yo decía, wow, yo nunca he fumado, nunca he hecho nada, no tengo historia familiar de eso, ¿por qué voy a tener esto? Pues no, empezaron mis tratamientos por 12 años. Parte de las cosas que yo tenía que usar, además de los nebulizadores, es que estuve en esteroides por 12 años. Todos los años yo fielmente me ponía mis vacunas y todo, trataba de hacer como médico que estoy entrenada como para hacer eso porque supuestamente es lo mejor para mí, ¿verdad? Obviamente resultó no ser lo mejor para mí, para otras personas sí, pero para mí no. Y cada año me admitían al hospital, siempre era en diciembre, acababa yo siempre en el hospital. Y llegó un punto en que tuve que tomar la decisión de no practicar más porque mis hijos, yo tenía 2 hijos que criar y los doctores me dijeron si yo seguía así, pues no iba a, a Sobrevivir. sobrevivir, ¿verdad? Entonces así seguía, pero yo no estaba contenta con lo que me decían. Yo decía, aquí hay algo que estamos todos perdiendo. O sea, algo no cuadra aquí. Y te dieron falsos diagnósticos. Sí, sí, el último que me dieron fue en el 2001 que supuestamente yo tenía lupus. Eh, yo sí tenía desde los 15 años, fui diagnosticada con hipotiroidismo, tuve Hashimoto's, que ya entendí por qué. Con el tiempo fue que pude atar todos los ¿sabes? Los Los cabitos. cabitos, ajá. Entonces, en el 2001 me dicen que pues la posibilidad de lupus y me empiezan a hablar del tratamiento y yo dije, no puede ser, no puede ser. Así que yo me había puesto en esa época el internet ya estaba más disponible y me pasaba investigando hasta que encontré un lugar, una clínica, primero una academia de medicina que se llama la American Academy of Environmental Medicine. Y dije, pues esto puede ser ambiental, lo que yo tengo puede ser el ambiente que me está haciendo esto. Pues yo viví en esa época en Pueblo, Colorado, y en Colorado Springs está la conferencia digo yo, gracias de Dios, al lado de mí, de donde yo vivía. Así que me fui con mi oxígeno, mi mascarilla, a tomar las conferencias de medicina ambiental. El 1 de abril de 2001, a las 7:30 de la mañana, nunca se me va a olvidar ese día.
empezaron a dar una conferencia que llamaban toxicidad dental. En esa conferencia empiezan a hablar de casos como el mío, y casos, y más casos, y más casos. A mí me dio una, no sé cómo explicarle, pero para mí eso fue como que El por foco fin, rojo ¿sí? No, y por fin validez de lo que no estaba en mi cabeza. claro. Sí estaba en mi cabeza, parte de mi cabeza eran los dientes, pero Ajá. no en mi cerebro, ¿entiendes? En cuanto a que era que estuviera mal o estuviera yo queriendo enfermar. Y así que hablé enseguida con los doctores de la conferencia y dije, yo necesito hacerme esta evaluación porque yo creo que yo tengo eso. Y eso fue lo que hicieron. Me fui a una clínica, estuve 2 semanas interna en esa clínica, donde me hicieron muchos estudios hasta que encontraron que yo tenía intoxicación de mercurio. Y yo decía, pero ¿de dónde vendrá este mercurio, verdad? Porque en medicina pues no nos dijeron esas cosas, doctora. Claro. Entonces, cuando empezaron a dejarme saber, me dijeron, bueno, hay varias fuentes de mercurio. Yo comía pescado mucho, ya mi esposo es cirujano cardiovascular y sabemos Que la que, carne, no la carne, carne que los roja, ácidos omega 3, que los omega son 3 son importantes. buenísimos, claro. Entonces, yo decía, bueno, pues voy a comer pescado. Yo comía tuna, bueno, toda clase de pescado. Por lo menos 3 o 4 veces a la semana, porque creíamos que era saludable, ¿verdad? Eh, no comía carne roja, comía pollo y pescado. Eso era todo y otras cosas que no tenía una dieta muy saludable, honestamente. Entonces, estos doctores allí me hicieron la evaluación, me dijeron, de hecho yo, en los tiempos que estuve practicando después, nunca vi un paciente con los niveles de mercurio que yo tenía. O sea, tenía unos niveles extremadamente altos. Muchas otras cosas que me salía también en la cara, yo tenía por eso creían que tenía lupus, era como un rash por como una mariposa. Y entonces, pues me dijeron que él venía del mercurio, posiblemente, que tenía platificaciones en la boca. Sí, tenía muy pocas, pero tenía. Y no sabía yo que la mayoría de la platificación es mercurio. El La conocida como amalgama. amalgamas, sí. Ujú. Amalgama porque es una mezcla de mercurio y otros metales, ¿verdad? Y Pongan plata, atención, amigos. y Si plata. tienen Amalgamas. amalgamas, chequen su mercurio, sus niveles de mercurio en su sangre. Amalgamas. Lo otro que tenía también, pues comía mucho pescado y obviamente pues durante todos los años yo me ponía mis vacunas, que también algunas vacunas tienen lo que se llama timerosal, que contiene mercurio. O sea, fue un proceso de acumulación. Llegó un punto en que mi cuerpo ya no pudo más y el mercurio afecta a todas las partes del cuerpo. Prefiere por lo general la tiroides. Por eso es que yo fui diagnosticada con problemas Hipotiroidismo. de tiroides a los 15 años. Después de eso, otra cosa que te afecta es el sistema inmune. Te disminuye tu sistema inmune. O sea, estaba teniendo eso. También tenía problemas pulmonares. Los cambios en la piel eran porque los gases de mercurio, créanlo o no, salen de la amalgama y entonces me estaba afectando la piel también. Y te pueden hacer un análisis normal de sangre para ver los niveles de mercurio o No, cómo lo detectaron. sí, ok, si a ti te hacen en mi caso, Ujú. que vuelvo y digo, fue un caso bastante serio, yo tenía mercurio en la sangre, o sea, cuando me hicieron la prueba de sangre. Por lo general, tú no encuentras el mercurio en la sangre, porque el cuerpo es tan sabio, ¿verdad? Nuestro cuerpo, que lo esconde en las grasas, o sea, enseguida que tú ingieres o eres expuesta al mercurio o a ciertos metales pesados como el plomo, o el cadmio o el arsénico, o sea, son un grupo de metales pesados que pueden causar este tipo de problemas, pues van y se esconden, como quien dice, ¿verdad? En la grasa, Entonces, ¿cómo en los podemos huesos. detectarlo? Por eso, para detectarlo en la sangre, si lo detectas en la sangre y está alto, pues eres un caso bastante serio. Y si la persona es delgada, el caso es más serio,
porque cuando tienes más Grasa. grasa, la grasa aguarda más el mercurio, ¿verdad? Yo estaba pesando 103 libras, o sea, estaba muy delgada. Y eso fue lo que les preocupó mucho a los doctores. Yo fui, variaba mucho, subía a 130 y pico, 140, que yo soy una persona pequeña. Entonces, o bajaba mucho. O sea, que yo tenía un sub y baja todo el tiempo y no sabía por qué. Entonces, el, en ese momento, pues te pueden hacer la prueba de sangre, hay pruebas de cabello que hacen y también hacen otro tipo de pruebas que es usando un agente quelante un agente quelante es algo que saca el metal pesado, ¿verdad? Para determinar si tienes o no, ¿ok? ¿Dónde te puedes ir a No hacer cualquier estas médico pruebas? sabe hacer eso, Ajá, ¿ok? No fuimos entrenados en medicina, se los digo a alguien que entrenó medicina. Yo no sabía hacer esas pruebas, yo no sabía hacer esos tratamientos. Aprendí con mi enfermedad a hacer eso, ¿ok? El- los médicos que se dedican a hacer esto son médicos que pertenecen a un grupo. Ahora mismo hay dos academias que si la gente quisiera ver un médico como estos, naturópata. no es naturópata, no, es Okey, un médico como yo. ajá, La mayoría de los que están y pertenecemos a esas organizaciones es porque hemos estado enfermos o un familiar ha estado enfermo. Y para encontrar la salud de esa persona o de ti misma, aprendiste todo esto, ¿ok? claro. Son médicos, he visto médicos de todas ramas de la medicina, o sea, de todas clases. De hecho, el que me atendió a mí, doctor William Rea, que en paz descanse, él fue cirujano cardiovascular y torácico. Era, hacía hasta que él se enfermó. Y él con otros doctores fueron los que encontraron cómo diagnosticar y cómo tratar esto, ¿ok? Son El los padres. envenenamiento de metales O en pesados. realidad medicina, enfermedad por ambiente, o sea, una Ujú, condición que es causada por el ambiente. ujú. En- los metales pesados son los que están incluidos, pero también, por ejemplo, cuando yo La estaba en comida, la comida, los pesticidas, yo cuando estaba allí había un señor que tenía 42 años, yo tenía 45 cuando fui diagnosticada, y ese señor tenía 42 años y estaba en silla de ruedas, pero el caso de él era pesticidas. Él tenía un rancho de manzanas y cuando ponían el pesticida, él estaba en su rancho y todo ese pesticida lo ingirió y acabó, bueno, lo absorbió, ¿verdad? Entonces, él acabó siendo diagnosticado con esclerosis múltiple, pero fue causada por los pesticidas. O sea, es cosas en el ambiente que afectan tu salud, que no lo sabíamos, que no sabíamos eso. Cuando yo estudié medicina, yo no sabía eso. Y si no es por mi enfermedad, la cual considero mi mejor escuela de medicina, claro. no hubiera podido encontrar qué era lo que estaba causando mi condición. Una vez me diagnosticaron, pues procedí a tomar los pasos necesarios para tratar de limpiar mi cuerpo del metal pesado, empezando con parar toda exposición a mercurio, eh, incluyendo todo lo que comía, todo. Ujú, Danos algunos ejemplos. Ya nos dijiste que los mariscos, ujú. pero Los pintura de pescados. pel Sí, sí, el el pescado. pescado. Ajá. El pescado o lo que venga del agua, porque Okey. por desgracia lo hemos hecho nosotros. El ser humano ha contaminado. Es Los mares, los océanos, exactamente, es una buena fuente de nutrición hasta que nosotros lo dañamos. claro. ¿Entiendes? Entonces, el- sí, lo puedes tener en maquillaje. El mercurio lo usan en maquillaje. Lo En la usan pintura para el en pelo. el cabello, en pintura de cabello es más Ujú. plomo que mercurio. Plomo lo puedes encontrar en juguetes. De hecho, vienen kits que puedes tener en tu casa para probar si el juguete que le compraste a tu hijo tiene plomo o no, lo cual se los recomiendo y los pueden conseguir en cualquier tienda o sea, de herramientas y
no puedo decir nombres de tiendas, por eso estoy, No, pero está bien, no está puedo, bien. entonces, digo, creo que no, o puedo decir, por ejemplo, Claro. en Lowe's o Home Depot, Ah, o okey. donde vendan Herramientas de herramientas, casa. exactamente, puedes comprar el kit de plomo, o lo puedes pedir por internet y puedes chequear. La ropa puede tener plomo también, porque hay países donde no hay restricciones y entonces utilizan pinturas que contienen plomo, pinturas que contienen mercurio. ¿Hay algunos jabones? No, Bueno, jabones, yo de verdad que yo solamente uso un tipo de jabón neutro, completamente natural, claro. es de aceite de oliva. Ah, Yo no uso nada con perfumes. ajá. El maquillaje que uso es mínimo, como se pueden dar cuenta. No me tiño el cabello y ¿Barniz? no, en mi caso, parece que mi cuerpo es más sabio que yo y yo me encanta ver las uñas de las mujeres muy arregladas, pero si tú me pones a mi esmalte de uña, al otro día se me sale como si fueran stickers, Ah, mira. pegatinas. Ajá, Mi cuerpo lo rechaza. Pues, ¿para qué pierdo el tiempo? No me claro, la Y mi marido dice que nunca le llamaban la atención las mujeres con las uñas pintadas, no hay problema. claro. Pero en realidad, no puedo ponérmelo por eso. Eh, Evito químicos porque acabé siendo diagnosticada con lo que se llama como enfermedad de sensitividad múltiple a los químicos. Una de las cosas que hice a través de eso fue que aprendí que hay muchas cosas que usamos en la casa que son químicos que son nocivos a la salud nuestra y de los niños. Así que para limpieza soy más natural posible. Vinagre, Exactamente. Y cosas bien, lo más natural posible. de Y todo. nada de perfumes. A mi casa, mi familia siempre decían, aquí no podemos entrar con perfumes porque nos botan. Y yo no los boto, pero no los quiero con perfume. De hecho, mis pacientes, cuando venían a verme, en la cláusula decía, por favor, eviten fragancias porque me hacen Daño a todavía ti, daño. O sea, reacciono, no es que me hagan daño, mi cuerpo reacciona. O me claro. da tos o pierdo la voz. Si estoy expuesta si entro a una casa o algo donde hay hongo, yo pierdo la voz. El mojo que Sí, el dicen. mojo, ajá, yo pierdo la voz. O sea, es como que me convertí como un canario. Y los canarios eran lo que los mineros usaban para detectar en las minas si había oxígeno o no, o si había algo tóxico. Ponían los pobres canarios en una jaula. Si se morían, pues no podían entrar. Pues yo y las personas que padecemos de esta condición, que somos muchas en el mundo, eh, pues somos los canarios del mundo. Y efectivamente, este reportaje, este episodio de Salud, Fe y Pasiones a nivel global. Entonces, la doctora Noelia nos va a decir, buscar un médico ambientalista Bueno, o dónde para ser hay diagnosticado una, si no tienes un diagnóstico cierto. por lo menos la podrían ver con la American Academy of Environmental Medicine. Ujú, También está el American College for the Advancement of Medicine. ujú. También está el Integrative College, International College of Integrated Medicine. Disculpen, que Medicina estoy integrativa sería. integrativa. Sí, porque no solamente usamos medicina convencional, o sea, la que estamos entrenados, también aprendemos nutrición, cómo trabajar con la nutrición, porque la nutrición es esencial. Como decía el padre de la medicina, Hipócrates, la, lo que tú, el alimento sea tu medicina y que tu medicina sea el alimento. Así que nos enseñan, aprendimos, y yo aprendí personalmente, cambié completamente mi dieta. Hay cosas que yo no como, no puedo comer. Por ejemplo, Bueno, desde el 2001 no puedo comer nada de pescados ni nada que pueda tener mercurio porque al yo limpiar mi cuerpo, si soy expuesta, puedo tener lo que se llama una reacción reacción, secundaria sí. y pues no vale la pena. De verdad, me encantaba, pero ya me comí yo creo que todo el que iba a comerme para el resto de mi vida. Entonces, no puedo comer harina de trigos, o sea, no como nada Gluten. con gluten, no como nada con
maíz, porque el maíz, todo esto causó que yo fuera más sensible a ciertos alimentos. ¿Ok? La condición de salud me hizo más sensible a ciertos alimentos. El maíz era lo que más me causaba asma y era lo que más me causaba, como decía yo, como que me ponía triste, cambiaba mi personalidad. Y créanlo o no, sí ocurre. La comida puede cambiar tu personalidad, ¿ok? Wow. Y Entonces, ahora, ¿desde cuándo ya estás completamente, sintiéndote bien? Y, ¿cuáles son los consejos que les puedes dar a muchas personas que tienen un falso diagnóstico, que no les encuentran qué tienen? bueno, sobre todo el paciente, si no está satisfecho, debe seguir buscando. ¿Ok? Yo seguí buscando hasta que Dios me dio la oportunidad de encontrar las personas adecuadas. O sea, no se rindan, no está en su cabeza. Si no es un psiquiatra el que la va a ayudar, es algo que es físico. Si ustedes lo saben en su cuerpo, yo no soy así, yo no quiero estar enferma, yo no gano nada con esto. Pues entonces sigan su instinto, porque nosotros conocemos nuestro cuerpo mejor que nadie. Y el cuerpo sana si lo dejamos sanar. Yo no puedo decir que yo esté completamente bien, claro que no. Nunca voy a estar completamente bien porque el daño pues ya ocurrió. Lo que voy a tener es, por mí, tengo que ser disciplinada para mantener mi salud estable. ¿Ok? Si yo estoy expuesta a algo, por ejemplo, que voy a un hotel que hay un hongo horrible, yo me siento mal y me voy a enfermar. O sea, yo trato de, pero tengo una vida normal dentro de todo y disfruto muy bien de mi vida, gracias al Señor. Y, y de hecho, es tanto lo que aprendí. Yo aprendí hasta de materiales de construcción, porque había ciertas cosas que me hacían daño, porque me puse más sensible a algo como que se llama formaldehído. El formaldehído está en toda la madera prensada que usan para construcción. Y, ¿sabes? Que aprendí muchas cosas durante esta enfermedad. Búsquense un médico que los escuche, que el médico diga, y ¿saben qué? Nosotros como médicos debemos saber cuándo no sabemos lo que el paciente tiene. Y Y decir: "No decirle, sé". mira, lo hice, y yo no sé lo que es, pero voy a buscar la respuesta. Voy a tratar de ayudar. ¿Sabes? No justifiquen el que no sepan diciendo, el problema es el paciente. No, no podemos hacer eso como médicos. Hay que escuchar al paciente y hay que tratar de ayudarlos. Si ustedes creen que podían tener esto, definitivamente por internet busquen esas academias, porque tienen un listado de médicos Y, en todo el mundo, exacto, en todo el mundo. pienso porque en Latinoamérica ha de haber Ujú, médicos, relacionados con el medio ambiente y sí, todo eso para que verdaderamente salga un diagnóstico. Imagínense, esta doctora, científica, investigadora, que cuida a niños, que cuida a adultos, ¿verdad? Su condición médica y no podía saber qué era lo que finalmente tenía. Y fue verdaderamente un envenenamiento de metales, del mercurio, y lo traía en su propia boca. Amigos, vamos a tener otro episodio con la doctora Noelia Otero, o sea que véanos la próxima semana porque nos va a hablar de todos esos perfumes que nos fascinan, de todas esas velitas, de todos esos productos que existen en el mercado y también ser muy cautelosos con el tipo de vacunación que podemos recibir en cuanto a cómo poder evitar una reacción a determinada vacuna, aunque sabemos que por lo menos en este país son para muchas personas obligatorias, para los niños, pero vamos a hablar
de esto levemente, ¿verdad? Porque no nos podemos meter a fondo, ustedes saben por qué, en este tema, pero continúen con nosotros en el próximo episodio. Muchísimas Ujú. gracias por estar con nosotros en Salud, Fe y Pasión, doctora Noelia Otero. ¿Dónde te pueden conseguir? ¿Tienes alguna página de Facebook En o algo? realidad, no. Nada, No tengo nada. Me he dedicado a ayudar a la gente como un ministerio, claro. pero practiqué medicina hasta el 2016 y ahora en realidad pues eh, me consiguen siempre la gente. Así que yo lo que Bueno, si al que pueda. algunos de ustedes tienen alguna Ujú. pregunta, ustedes se pueden comunicar conmigo a través de las redes sociales, a través de YouTube en Salud, Fe y Pasión. Y por supuesto, yo hago que puedan comunicar con la doctora Exactamente. Otero. Ujú. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Salud, Fe y Pasión. En tu podcast encontrarás